¿Cómo crees que? ¿Qué? A ver. Vamos, 3, 2, 1. Buenas, bienvenidos a... De hecho. Sigo buscando tu podcast. No entiendo por qué. Pues basta. Ya no está, ya no son. De hecho, el podcast, tu podcast favorito, volvimos a tener presupuesto, lo cual nos tiene bastante contentos. Salud por eso. Y hoy vamos a tocar un tema que nos compete de forma tangible. Bastante directa. Vamos a hablar de cómo hacer tu podcast. Ahora, ustedes dirán, pero ustedes no tienen el podcast más exitoso ni ¿cómo se llama? La mayor producción para hacerlo, y es precisamente por eso que venimos a enseñarle cómo se puede comenzar un podcast, qué es lo mínimo que podía ocupar, qué es lo en qué te tienes que enfocar a la hora de quizás comprar una cosa u otra. Así que ¿qué nos tenemos el día de hoy, Juan Pablo? A ver, yo creo que, bueno, es justamente eso. Nosotros no tenemos el mejor de los podcasts, ni el más famoso, ni el más exitoso, pero tenemos uno, pues bueno. Entonces, a diferencia de ti. A diferencia de... No, nadie sabe, en verdad. No hay que juzgar. No. Pero sí es verdad que, bueno, aquí estamos, pues bueno, o sea, efectivamente tenemos un podcast. Te vamos a contar, obvio, desde nuestra experiencia, como lo que nosotros hemos hecho, cómo nosotros lo producimos, cómo, bueno, los estándares mínimos que nos propusimos tener desde un principio, porque, obvio, a pesar de decir como sí, inténtenlo con bajo presupuesto, dentro de todo igual se espera un mínimo de calidad para que ustedes lo puedan ver cómodos, tranquilos, que bueno, finalmente se sientan ustedes cómodos también con el contenido que hacen, con la calidad de contenido que hacen. Así que eso, yo creo que bueno, principal, a ver, partamos de los principios básicos de la wea. Tienen que ser constantes en esto, ¿cachai? Tienen que grabar, tienen que subirlos, tienen que darle un ritmo al asunto, porque si no, no se llega a ningún lado. Sí, parte de la importancia de un podcast es constancia. Es poder estar ahí todas las semanas o casi todas las semanas subiendo videos. O sea, ahora capítulo 12 son 3 meses, más o menos. Son 3 meses subiendo contenido, no todas las semanas, pero hemos llegado como a una constancia suficiente, y es la idea, tratar de no dejarlo. De nuevo, creo que en el capítulo 4 ya estábamos como por sobre el 90% de los podcasts, lo cual no es tanto. Es como solamente el punto de partida. Sobre el 10 ya estáis sobre ya el 95, ¿cachai? Sobre el 20 ya estáis como en un porcentaje súper mínimo de gente, independiente de si es o no es exitoso. Entonces constancia es lo más importante. En mi caso, cuando tuve el primer podcast, sí tuve un podcast hasta el capítulo 10, capítulo 11, pero tenía que darme a la tarea de uno lo hacía online, por lo que me ayudaba a no tener que gestionar tanto. Me preocupaba más de mi cámara, el resto ya veía cómo se hacía, pero me tenía que preocupar de tener un invitado todas las semanas porque no puedo conversar solo. O sea, se puede, pero igual es extraño. O sea, puedes conversar o hacer como una temática tipo blog, tipo video, más que... se pueden entender como podcast de igual forma, pero un monólogo no es... bueno, ahí depende de cada uno. Pero en mi caso personal me cuesta mucho conversar o hablar solo frente a una cámara. Entonces siempre necesitaba como alguien al lado, y ese alguien me dictaminaba como la temática del podcast. Y en este caso ahora está el Pablo al lado, así que podemos conversar tranquilo. Pero es eso, es constancia, es tener que organizarse, es tener que pensar en algo de lo que hablar todas las semanas, ya sea preparándolo mucho o en nuestro caso tratar de que salga en la conversación bajo un solo prisma, pero la constancia es como clave
es la clave de... Es lo primero que hay que tener en cuenta. Si puedes hacerlo toda la semana, si puedes apartar un tiempo de tu semana para hacerlo, porque si tienes una semana ajetreada, llena de cuestiones, llena de cosas y nunca vaya a llegar como a ser constante, va a ser mucho más difícil. Sí, de hecho pasa mucho con los podcasts que de hecho sí son exitosos, que se terminan porque ya no pueden, ya la cantidad de tiempo que disponen no es la misma. Hay muchas cosas que cambian entonces al final lo único que mantiene vivos a los podcasts es la constancia, no hay nada más. Uh-huh. Y fuera de eso, bueno, el miedo a hablar en cámara es muy común. Eso lo conocemos, pero en primera persona de toda la vida. Sí. En especial cuando grabamos gente que no le gusta ser grabada. Pero a final de cuentas, uno mismo se va soltando a medida que va haciendo los podcasts. De hecho, nosotros pensamos, igual al principio, hacer podcasts de 25 minutos, media hora, quizás menos. Pero se dio sí, uno que de repente estábamos haciendo podcast de hora y media, ¿cachai? Así, casi. Solo porque la conversación se daba, fluía. Obviamente, si vas a buscar cómo hacer un podcast con alguien más, tiene que existir como cierta química de, bueno, que fluya en la conversación. Claro. No vaya a buscar a una persona así como con la que te sientes súper nerviosa, ¿cachai? Y no sabéis qué preguntarle o no sabéis. Al final tiene que ser se tiene que dar algo muy original, muy propio, como muy tuyo. Sí. Por ejemplo, en el caso con el Pablo, nosotros teníamos estas conversaciones siempre. De que los podcasts son exitosos, de que el marketing pasó aquí, que el marketing pasó allá, qué está pasando ahora en LinkedIn, qué está pasando por Instagram por fuera. No teníamos esas conversaciones de forma natural. Sí. Lo único que cambió fue grabarlo y el espacio, porque antes era, no sé, comiendo un completo. Claro, sí. Ojalá. Una pisita. Oh. Nosotros no vamos a contratar gente para que nos grabe, vamos a contratar gente para que nos cocine mientras Uy, sería bacán. Bueno. Tengo una idea. Idea de negocio. Pero bueno, al final es eso. Uno, a medida que va hablando, a medida que se va soltando frente a la cámara, va ganando estas facultades y no necesita solo práctica, ¿cachai? Entonces, si tienen miedo a aparecer en cámara, bórralo y hazlo nomás, porque al final el miedo no te va a llevar a ningún lado. Hay algo que me preguntaron una vez, cómo lo hacía para grabarme de frente, y dije, o sea, me grabo nomás. O sea, tengo las mismas equivocaciones. De hecho, le mandé de los 3 videos que había grabado, 2 estaban mal, ¿cachai? Y la única diferencia es que lo edité para que se viera como que estuviera hablando de corrido, po. Entonces no tengan miedo de aparecer en cámara. Si tienen miedo de aparecer en un podcast de 1 hora, empiecen con reels pequeños que puedan editar, que puedan ver lo que están diciendo, cómo se están soltando, etc. Aprendan a modular, que yo todavía no lo hago, pero... Sí, concuerdo. Concuerdo, yo tampoco. Pero son cosas que pasan nomás. Igual depende también, ojalá buscarse un espacio donde obvio no haya un ruido muy fuerte ambiente, donde puedan estar tranquilos hablando. No, tampoco necesitan un estudio, ¿cachai? Pero estuviéramos en una avenida acá. Claro. Obvio. En cualquier momento, pero bueno, por ahora está todo bien. Pero sí, el tema es eso, o sea, tienen que igual tener un espacio lo suficientemente cómodo para que nadie los moleste, o quizá grabar una hora como lo hacemos nosotros también. Sí. Grabar una hora en la que no hay nadie despierto al menos y podemos quizá hablar con un poquito más de tranquilidad. Claro, nosotros buscamos una hora en el día en la que uno, no tengamos gente como de espectadores porque estamos en una casa. 2, que no haya ruido de fondo porque después hay que limpiarlo, hay que hacer otras cosas. Se puede, pero no es lo ideal. Entonces buscamos cierto espacio en el día, vemos como si está pasando mucho auto, muchas cosas y nos ponemos a grabar. Y eso, básicamente, a partir de ahí tienes que, o sea, recomendación general, ojalá tengan un espacio definido en el que no tengan que montar y desmontar cosas, se los recomiendo con todo mi corazón.
solamente para hacerla, para no tener fricción entre el querer hacerlo y el hacerlo. Porque en nuestro caso tenemos que montar. Que querer hacerlo. Sí. Tenemos que querer hacerlo mucho. Como que lo queremos hacer y no sé, si grabamos a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, estamos mirando el techo, decimos ya voy a montar la luz. Sí. Muchas veces estamos viendo, no sé, una película, una serie, un anime, y estamos ahí y es como ya, son las 1:30. Vamos. Y nos paramos, armamos el Tommy arma. Yo miro, despierto, Claro. digo ya, vamos. Sirvo las coquitas y sería, ¿cachai? Vamos y Pero nos sí, ponemos, ¿no? Pero claro, si están viviendo solos, si tal vez no estoy pidiendo que tengan un estudio, pero sí que tengan como lo que necesitan para grabar montado para que sea solamente apretar la cámara y empezar. Es el ideal de hacer un podcast. Sí. Bueno, yo creo que esas son las reglas básicas de la web. Ahora, ¿cuál crees que es lo mínimo, como mínimo que necesita alguien para tener un podcast decente, una calidad deseable, ¿cachai? Voy a decir iPhone. No por desmerecer otros celulares, porque la verdad no creo que la calidad de video afecte tanto, sobre todo si tenéis luces. Pero el iPhone sí tiene un buen micrófono. Aún si no tuviéramos los micrófonos y solamente grabáramos con iPhone, funciona lo suficientemente bien como para captar nuestras voces y después limpiarla en postproducción. Solamente por eso voy a decir iPhone, porque te combina la cámara y el sonido en una. Ahora, ¿qué es lo importante de cada cosa? Si estás grabando un podcast, lo más importante es audio. Y es una prueba que se ha hecho durante años. Un video sin un buen audio te lo puedes saltar, te molesta, te pasan cosas con un video con mal audio. Pero un video con buen audio y mala calidad de video, aún así se puede ver. Entonces lo principal es audio. En nuestro caso tenemos los DJI Mic Mini, que esperamos tenerlos para poder comenzar el podcast, porque queríamos hacerlo con micrófono. De hecho, sí. Y una vez que llegaron nos pusimos, como a la semana hicimos todo. No, de hecho, o sea, la misma semana que llegaron, los probaste y el día siguiente creo que grabamos. Puede ser. Fue algo así, sí, fue así muy rápido. Muy rápido. Llegaron. Porque también hicimos. Eso también. ¿Viste que hicimos todo lo previo al podcast? Claro, hicimos el branding. Después vamos a hablar de eso. Sí, después vamos a hablar. Pero creamos la marca, por así decirlo. Entonces, lo que me permiten estos micrófonos es que no es el ideal para un podcast. Eso ténganlo claro. El ideal es el típico micrófono de podcast que tengas aquí, que sea de condensador. Que puedas hablar como directamente y que no capte el sonido alrededor, etcétera. En este caso, mi voz se cuela en la del Pablo se cuela en la mía. Pero tenemos un micrófono principal para cada uno. ¿Qué es lo bueno de este micrófono? Es que nosotros necesitamos versatilidad mucho más que hacer algo específicamente podcast, porque también lo ocupamos para ir a grabar, lo ocupamos para distintas cosas y dentro de la agencia. Yo creo que es el mejor micrófono que podéis tener para hacer cosas. Tiene una aplicación, podéis configurar ciertas cosas, tenemos noise cancelling, ¿cachai? Para no tener el ruido de afuera, capta muy bien la voz. En realidad este micrófono funciona muy bien. Sí. Yo los amo con mi vida. Puedo tenerlos por canales separados, que también es bacán. Entonces nos fuimos directamente por esos y las luces ya las tenía. Ahora, para recomendación de luces, busquen algo barato, no es necesario hacer tanto, pero traten de que no sean con ampolletas. Hay muchas que funcionan con ampolletas y creo que no te conviene tanto, sobre todo si queréis como invertir o no comprar en harto tiempo más. Estas luces las tengo como al 50%, creo que menos, de porcentaje de potencia,
son luces chinas que compré en pandemia y me han durado hasta el día de hoy. Entonces, miren, si no tienen luces directas, vayan a buscar su cuestión, su luz del dormitorio, le ponen un papel mantequilla y tienen suficiente luz difusora como para empezar a jugar. Buen tip, sí. Si en audiovisual te enseñan a hacer chasquillas, hermano, ha sido una cuestión impresionante. O sea, es que aprenden cómo funciona la luz, cómo funciona el sonido, cómo funciona cada cosa, cómo hacer las cosas en ciertos ambientes para que funcionen. ¿Qué más? El trípode yo creo que es súper necesario. Con el Pablo, una vez teníamos no era un trípode, era como un sostenedor de... Sí, un sostenedor de celular, porque sí. no había trípode. Entonces, no por qué. Hay formas de sustentar cualquier cosa del podcast de una forma chasquilla. Sí. Y si pueden hacerlo, háganlo, se van a ahorrar caleta de plata. Pero un buen trípode te va a ayudar a sostener la cámara que sea. En este caso tenemos una Sony ZV-1F, que no es la mejor de las cámaras, no tiene la mejor tecnología, a veces se calienta si estamos mucho rato grabando, pero graba en 4K, 420 creo, o 422, no, bueno, cosas. Graba en 4K y era la calidad que, bueno, necesitáis para jugar tanto en los Reels como en el video de YouTube. Es como, ya hace mucho tiempo que 1080 dejó de ser el estándar, ahora 4K es el estándar y tenéis que jugar con las reglas del juego. Así que creo que eso respecto al equipo, luces, micrófono, cámara. Ya, pero sí, en general lo importante es tener buena iluminación, buen audio y si se puede un iPhone para arriba, ojalá cámara 4K. Sí, pero en el fondo iPhone... Claro, en el fondo si tienen cualquier celular pero tienen un buen audio y tienen luces, créanme que les va a ir bien, créanme que va a tener una buena calidad de imagen. Si el tema con los... y es algo que he estado midiendo como con celulares distintos o de otras marcas, no es tema de calidad de megapíxeles ni de cómo funciona cada celular, es tema de procesamiento, y el iPhone tiene un buen procesamiento con pocas luces y hace que se vea mejor en general, mientras que otro celular, si en el mismo ambiente quizás sea diferente o de baja calidad por cómo se procesa, pero en el fondo si tenía una luz, créeme que va a ser igual, va a ser lo mismo, no vaya a tener ningún problema con nada. La luz gana en imagen. Eso, ya. Ese es nuestro estándar mínimo. Y también ya les dijimos como lo que nosotros teníamos, que en verdad es eso: micrófono, luces, cámara. Sí. Axial. Y en más, bueno, yo creo que relevante igual, ahora sí entrar en temas del branding, ¿cachai? Como de qué se va a tratar tu podcast. Al final, el mundo de los podcasts igual es súper abierto. Igual hay muchas potenciales dinámicas que se pueden hacer. Uno le puede dar como su toque en todo aspecto. Entonces al final uno siempre tiene como la facultad de moverse y de crear cosas interesantes, de grabar cosas interesantes y que la gente te pueda y te quiera escuchar. A ver, nosotros para crear, de hecho, nació un poco de la dinámica de las conversaciones que ya teníamos. Sí. Y como nosotros ya solíamos tener conversaciones muy de este estilo, demasiado de este estilo, donde realmente tocábamos como muchas aristas de un mismo punto y hasta recién pasar al siguiente y así, lo único que siempre decíamos para corregir al otro es, de hecho, entonces como lo usábamos tanto dentro de estas oraciones, dijimos como ya, démosle ese sello e intentemos que dentro de los capítulos como también, no sé si decirlo porque sé que lo vamos a decir porque lo decimos, porque es parte de nuestro vocabulario del día a día. En los primeros capítulos como que alguien decía, de hecho me volvía como, ese es el nombre. Ahora es como más normal porque siempre lo decimos.
en la conversación completa lo decimos. El nombre salió porque puse de hecho, dije, ya, pucha, por si cuela, y se lo mandé. Dijo, me gusta. Total. Y de ahí, no sé, utilicé como 2 colores. Son cosas branding como mínimas. Trata de usar 2 colores, blanco y negro no cuenta. Trata de buscar otra cosa, porque sí o sí vaya a ocupar blanco y negro. Sí, no, nunca enfoquen uno de esos colores principales. A menos que la marca lo pida, ya. Pero había puesto 2 colores que combinaran, que era tipo chapulín colorado nomás. Sí, tipo McDonald's. Sí, y que eran rojo y amarillo, y le mandé como el nombre al Pablo y cómo se llama. A partir de ahí empezamos a mover cosas. Claro, empezamos a armar. Los colores no me gustaron y dije como puta, ¿por qué no te buscáis así un verde agua y un morado? y buscando llegamos, ¿cachai? A una gama interesante. Después, bueno, de hecho le pusimos el micrófono y también quedó súper bien. Y de repente ya teníamos todo armado. Sí. ¿Cómo se llama? Elegimos una fuente o 2 fuentes de letras con las que pudiéramos jugar, pero nada más que eso. Y después la gente se complica mucho con las marcas de cómo va a hacer distintas cosas, pero en el fondo si mantienes haciendo las mismas cosas de forma repetitiva, una marca se mantiene coherente. Sí. Mantienes los colores, mantienes las letras, mantienes como qué sé yo, cierta iconografía, y con eso ya va a estar coherente. Y con ser coherente ya es ya está muy avanzado, sí, ya puedes decir que es una marca al final. Pero más que nada eso, o sea, uno no necesita tanto para crear la marca. Nosotros lo intentamos hacer lo más simple posible. Porque ninguno de los dos era diseñador tampoco. Es verdad. Conocemos las bases, sabemos cómo mover cosas en Canva. Tenemos nociones de diseño y digamos que ambos hemos tenido que diseñar sin ser diseñadores. Entonces al final, bueno. Y tenemos un respeto por los diseñadores. Y tenemos un respeto por los... Es que, chiquillos, lo amamos. Y más que nada eso. Que gana ser uno de ustedes. Sí. Bueno, la cosa es que yo diría que no se necesita nada más. Solo eso, obviamente enfocar el tema en algo que a la gente le importe, porque tampoco uno se va a poner a hablar. Bueno, es que yo creo que siempre, en verdad no hay ningún tema que alguien siempre va a querer escucharte. Claro. Alguien siempre va a querer escucharte. ¿Sí? Pero sí hay que, yo creo que darle una vuelta para que no se te acaben las ideas, para como que sea algo que sí hablaría día a día, que sea algo que sí sientas que no puedes dejar de hablar de ese tema, que sientes que tienes como muchas aristas o mucho conocimiento o lo que sea. O si quieres hacerlo como más chistoso, bueno, también. Sí, o sea, súper posible. Cada uno le puede dar el toque que quiera. El toque que quiera a partir de un punto específico. Yo creo que lo importante, más que saber qué vas a hablar cada semana, es que esté dentro de un tema principal. Para nosotros es marketing, para otras personas es humor, para otras personas son libros. Cada uno los ve de un lado distinto. Y si tú estás involucrado, va a ser único. Si ese es tenés que darle como tu enfoque a ese tema principal. Yo creo que pueden, no sé, si hay un podcast de película y quieren ocupar este timing donde todos estamos hablando de Benito Martínez Ocasio, alguien puede hablar de las 3 películas las que ha salido, que son creo que 3. Claro. Pero el punto es que puedes tomar distintas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo y enfocarlo desde la perspectiva de tu podcast, del marketing, de un libro, de lo que sea. Sí, e ir jugando al final. Ahora, yo creo que es relevante punto que quizás deberíamos tocar, que es el podcast como modelo de negocio, ¿cachai? Como modelo de generación de contenido. Que de repente, bueno, hablamos mucho de marcas personales, pero también los podcasts en el mundo de las empresas son súper relevantes. Y
bueno, dentro de todo, igual nosotros como agencia en algún punto queremos llegar a producir podcast, sería lo ideal. De hecho, bueno, ojalá se dé en algún momento, porque las condiciones están. Solo que, más que nada eso, al final el podcast dentro de un ecosistema empresarial, donde tienen su equipo de marketing, donde existen diferentes personas, como el community manager, diferentes roles del negocio. Uno creo que siempre, o sea, dentro de una empresa un podcast es muy valioso, muy valioso, pero porque es un contenido que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar ahí, del que siempre puedes sacar cosas. O sea, de un capítulo del podcast podría sacar quizás 7, 8 reels. Es una muy buena forma y muy atractiva forma hoy en día de que las personas te escuchen al final. Sí. Lo que pasa con los podcasts, por lo menos en contexto empresarial, es precisamente bajar una marca y acercarla a las personas, ¿cachai? Una marca, o sea, una empresa donde podí tener a alguien de la misma empresa conduciendo tu podcast y que le esté preguntando, no sé, al CEO y después al CMO y después al CFO y después, no sé, los cargos raros o alguna jefatura de cierta área o cómo funcionan ciertas cosas en la empresa. Eso hablándolo como en un contexto súper empresarial. Puede haber un podcast de cualquier empresa y enfocado en una temática distinta, ¿cachai? O sea, o una temática muy similar a la de la empresa, pero no hablando del contexto empresarial, ¿cachai? Claro, por ejemplo, tomo el caso de Janan Nast, un grande, el CEO de Keylog, que es un freight forwarder, que es una industria súper aburrida, ¿cachai? O sea, nadie lo escucha porque le interese tanto escucharlo, sino porque uno también necesita estar al día. Pero ese podcast, por ejemplo, es de marca personal, porque es de Janan, no es de Keylog, pero Keylog lo auspicia, y aparte logran llegar como a esa informalidad donde es el CEO hablando, pero también se agarran para el hueveo un poco, ¿cachai? Invitan a personajes relevantes, siempre está la marca de Keylog detrás, entonces al final sigue siendo como un podcast de la empresa porque apoya totalmente todo lo que haga la empresa. Y es una herramienta de difusión muy relevante. Entonces... Claro, es que además a las personas no tengan miedo de decir sus opiniones. Van a haber personas que estén de acuerdo, van a haber personas que estén en desacuerdo y las personas que estén de acuerdo se van a quedar contigo. Es así de simple. No tengan miedo como a entrar en opiniones ni políticas ni de ningún tipo o controversiales como este miedo a la funa. A la funa. Sí. Parte de lo que vas a hacer como podcast o como marca es precisamente dar a entender tus valores, los valores de la empresa o de marca. Entonces eso va a llevar y va a dejar a la gente como esperando el siguiente, etcétera, etcétera. Sí, tal cual. Así que eso. No, pero claro, al final los podcasts para empresas igual son un tema aparte. Sí. Yo creo que, bueno, eso sí requiere mucha más planificación porque ahí sí hay que ver cómo, desde qué punto de vista se va a generar el contenido, quiénes van a ser las personas, porque todas estas personas lo van a hacer como un trabajo. Claro. O sea, esto ya sale del hobby. Por supuesto hay una diferencia entre que cualquier persona dentro de, probablemente en el equipo de marketing, vaya a gestionar el podcast, a que lo haga el CEO, el CEO, en este caso, porque él sabe los valores de su marca, lo tiene súper claro, sobre todo si la fundó. Entonces sabe qué hablar, qué no, cuándo hacerlo y por qué. Sí. A diferencia de, no sé, un community manager, claro, que lleva 6 meses en la empresa. Entonces, claro, conlleva una planificación distinta en un contexto empresarial y bueno, cada podcast se puede ver de forma distinta. Hablaste como de cómo monetizar un podcast. Hay varias formas. Principal, yo creo que es
marcas, que marcas te auspicien, que estén presentes, que quieran aportar de alguna forma. Hay una página de Instagram que creo que se llama Podcosp. No estoy seguro. Pero tiene una lista de todos los días, habla como del podcast semanal más grande, cuántas marcas estuvieron involucradas, cuántas marcas están activas en el sector de podcast, tiene caleta de información respecto a eso. Y el podcast realmente ha ido creciendo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, y no tengan miedo de entrar ahora o porque no pudieron entrar antes, el FOMO. Porque he escuchado como, no, el podcast está saturado por lo menos del 2021. Sí, es verdad. Y nunca está tan saturado. No, el año pasado han aparecido como 50 podcasts más, se van quedando los que más pueden hacer, algunas productoras de podcast se han quedado con la mayoría, por lo menos acá en Chile. Uh-huh. Hay como 2, 3, 4 productoras que están moviendo todos los podcasts. Y esos podcasts han ido creciendo básicamente porque funcionan con los rostros yendo una vez a la semana y el resto se encargan ellos. Sí. Pero han aparecido muchos programas, han aparecido muchas cosas, muchas temáticas. Creo que las personas que más están involucradas en podcast son comediantes. Stand-uperos. Y es importante entender que el podcast sigue estando en crecimiento. Netflix compró un podcast, debería empezar a producirlo. Entonces, estamos hablando de plataformas de streaming que se están quedando con podcasts. Spotify lo hacía hace rato, pero ahora hay una batalla hace unos años comenzó la batalla entre YouTube y Spotify, donde YouTube estaba ganando como terreno en podcast de video. De repente ahora Spotify también se puede subir video, entonces siempre va a estar mutando y cambiando y creciendo. Y si estamos hablando de plataformas de streaming que están invirtiendo, es porque queda su rato por lo menos. Sí, es verdad. Al final entienden que el formato podcast es un muy buen formato para comunicar, para generar conversaciones, para empezar a hacerlo. De hecho, bueno, yo creo que en Argentina el fenómeno de los podcasts es mucho, mucho más grande que acá en Chile. Las productoras llevan al siguiente nivel los podcasts, los programas, y hacen dinámicas mucho más presenciales, ¿cachai? Como que se sabe dónde se graban, hay un público afuera esperándolo, son en vivo, las producciones son mucho más grandes, los presupuestos igual. Entonces, bueno, dentro de todo se mueve mucho más, y ese potencial que está así ahora en Argentina, en algún punto puede llegar acá a Chile. Claro, son dos las que conozco, que son Luzu y Olga. Sí. El que está haciendo algo parecido acá es Copano, empezó con Fabuloso. Ah, sí. Sí. Que no tiene que ver tanto con podcast en sí mismo, sí, aunque después se sube y queda como podcast y queda grabado, pero tiene que ver como un programa más en vivo. Uh-huh. Tiene que ser como un canal realmente que esté activo. Aquí el JC tiene uno, el Juli, el que tiene con el Neme. Armó como un programa también para hacer más programas y tener más cosas. Sí, pero es que el JC... Claro, no, pero a lo que voy es que Luzu, Olga, Juli y Fabuloso están funcionando mucho más como canales de televisión donde tienen muchos programas dentro, en un formato mucho más cercano, mucho más barato. Entonces, claro, el formato entre podcast grabado, podcast en vivo, ahí hay que ir viendo cuál es el que más se acomoda a lo que busque cada cosa. Sí, a lo que busque la gente. Pero bueno. Sí. Bueno, yo creo que eso es todo lo necesario que deberías saber, así como todos los contextos para crear un podcast. O como marca personal, o tú como marketero también producir un podcast dentro de tu empresa, que también es algo súper válido y que por supuesto a los community managers les ultra conviene. Sí. Les ultra conviene porque van a tener contenido mucho mejor y contenido que es evergreen, contenido que se rige bajo un formato
único porque la grabación es una. Entonces al final los estilos de edición también pueden ser como mucho más simplificados y es contenido que va a conectar mucho más con tu audiencia. Sí. Entonces les conviene por todos lados, si es que son community manager, ofrézcanlo. De verdad, díganlo en sus trabajos, intenten armar algo. Sí, podemos si es hacer que un no, podcast, podemos hacer algo, podemos trabajar con esto. claro, si es que no saben, nos hablan. Si es que y si no, bueno, pueden cotizar con las productoras que hay hoy en día de podcast, que no son pocas acá en Chile. Así que eso. Bueno, lo mismo. El hecho de tener un podcast te ayuda a generar contenido como si no hubiera mañana, si es que te pones las pilas. Pero es eso respecto al podcast, respecto a cualquier cosa. De verdad estamos súper disponibles a conversar ya. No sé si alguien quiere probar no desde cero, sino con un poquito más de cosas y quiere usar nuestras cosas, ahí conversamos, armamos algo para que pueda probar, vea cómo funciona. Justamente. Sí, aquí estamos súper abiertos. De hecho, deberíamos subir un reel de esto para que lo vea la gente. ¿Cierto, editor? Sí. Sí, porque hace rato no subimos reel. Tengo uno guardado que no subió como en 3 semanas. Que fue el de YouTube donde nos dejaron botones. Está bien. Está bien. Igual es verdad, ya, oye, sí, no, subimos su reel, por hace rato no subimos. Ya, eso. Y del de juego igual podemos sacar hartos reels. Eso igual está bueno. Es que ya formaría. Pero bueno. Nada, pero sí voy a hacerlo. Bueno. Así que eso. Eso. Nos veremos En una siguiente oportunidad. algún otro viernes A las 3 de la tarde. a las 3 de la tarde. Bueno, hasta ahora. Horario a convenir. No debería convenir. Así que, bueno. Adiós. Chao. Chao. Chao.